grandes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días a toda la linda gente de nuestra provincia de Cotabambas. Buenos días a todos los distritos y a todas las comunidades. Allin Punche y Cachun Cancunapa, Hatun Mar Aricui, Apa Yichimuseikis, Yapa Ikichispa, Warme Haricuna, Sipas Huaynacuna, Yapa Ikichispa, Allin Punche y Cachun. El frío ha bajado, el frío está retornando nuevamente a óptimas condiciones. Pero no olvidemos siempre abrigarnos, siempre estar con matecitos calientes, con sopitas y cuidar a los menores de la casa y también a los adultos. Y recuerden, ya está lista la cuarta dosis para los mayores de 18 años. Es necesario el refuerzo contra la COVID-19. Podemos ganar esta batalla, podemos triunfar ante la COVID-19. Buenos días, César Loaiza. Buenos días, Henry. Buenos días a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas. Hatunapaykuita, Chasquiricamuichi, Huayquicuna, Panaicuna, Kay Guayrahuasimanta, Pacha Sulfu, Llapanchis Rimaynin, Noquaicuña, Kay Piña, Taricamusaiku, Kay Guayrahuasinchispis Sulfu, Llapanchis Rimaynin, Cancunawan Cuscariqui, Kay Informativo Willaricui Nescapi. Una ponchae caña 13 de septiembre del año 2022. Ratuchaya Huatacuna pasar paricamusian. Que hacen Ricky que hay que Huatanchispi que hacen Ricky ya 2022 Nescariquiña calle Saucal Parisian Yariki que hay hacen ya capis 15 Quillacuna Ricky que Tucurparina para que hacen que Huatanchis que Henry. Sí, estamos 13 de septiembre y estamos prácticamente a medio mes. Qué rápido se pasa el tiempo, qué rápido se pasan los días. Y bueno, 13 de septiembre. Se puede decir septiembre con P o septiembre sin P. Ambos están aceptados. Así que podemos poner lo que nosotros veamos por conveniente. Y cualquier documento, cualquier solicitud, cualquier oficio que hagamos a las autoridades, no olvidemos poner año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Así es, estamos en el año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Nos vamos de inmediato con nuestra frase del día. ¿Qué dice nuestra frase de reflexión para el día de hoy? Dice, la vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Repetimos, la vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Qué bonita frase. Realmente es una bonita frase. A ver, en quechua sería causeca manan sachaichu, manajinaka hatunmi, alinmi, munaimi, causanapaj. Ari, chemi kasaniki wajekuna panaikuna. Hakuchu tupasunchis kay iman kasan encuentro con la historia de Escaban. Iman kasan kunan ponchayqa iman festividad imakunata yuyarikamun chaykunata arexerisunchis kay efemérides nisqapi. El encuentro con la historia, vamos a conocer qué aconteció un día como hoy.
Conan Punchay, chocolate Punchaynin. Es el Día Internacional del Chocolate, hoy 13 de septiembre. 13 de septiembre, Día Internacional del Chocolate. Entre tanto, el 13 de septiembre del año 1536 se realiza la batalla final de Lima entre el ejército español y los rebeldes incas. El alférez mayor Jerónimo Aliaga organizó la defensa en la ciudad de batallones, en este caso pues cerrando pues con caballería, infantería. Los españoles llegados desde todas las ciudades españolas de América defendieron con tenacidad pues la ciudad de Lima. ¿Qué les parece? Esto en 1536. Unos añitos más tarde, también un 13 de septiembre, en 1792 nace en Tacna el sacerdote y patriota Francisco de Paula González Vigil, en 1792. Entre tanto, en el año de 1825, ¿no? Sí. El Congreso dispone que el departamento de Huánuco se denominara Junín y que Cerro de Pasco será llamada la distinguida Villa de Cerro de Pasco. Esto aconteció en el año de 1825, un 13 de septiembre. En 1880, fuerzas peruanas, encabezados por el teniente segundo Decio Ollagüe, hunde la goleada Covadonga, símbolo de las fuerzas chilenas durante la Guerra del Pacífico en las costas de Chancay. Esto en 1880, hace 140 años. Entre tanto, un 13 de septiembre de 1973 muere el fotógrafo Martín Chambi Jiménez, considerado una de las grandes figuras de la fotografía americana. Retrató profusamente la sociedad agraria y urbana de los Andes, particularmente entre los años de, en este caso, antes de 1973. Ya hablamos pues de Martín Chambi. En el Cusco fue donde hizo mayor fotografía de las zonas agrarias y urbanas, la expansión urbana, por ejemplo, de la ciudad del Cusco. 1987, hace 35 años, la ONU nombra al distrito de Villa El Salvador como Ciudad Mensajera de la Paz. Villa El Salvador, Ciudad Mensajera de la Paz, un 13 de septiembre. Entre tanto, también en 1988 nace el pintor Alberto Dávila, Premio Nacional de la Pintura. Esto pues un 13 de septiembre del año de 1988. Llegando a años más cercanos, hace 15 años, en 2007, en las Naciones Unidas es aprobada la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto en el 2007. De la mañana con 51 minutos. Estos y mucho más son los titulares, en este caso son las efemérides del día de hoy, 13 de septiembre. Nos vamos a los titulares de inmediato. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 52 minutos. Nos vamos de inmediato con el recuento de nuestros titulares para el día de hoy, aquí en el informativo Willaricui. Comenzamos con las noticias locales. Se desarrolló la colocación de primeras piedras para el proyecto de riego tecnificado en comunidades de Lagua, Laguani, Cahuapirua, Chontohuilque y Chocoyo. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de Midagri, con la participación de las autoridades y equipo técnico, colocaron las primeras piedras en los sistemas de riego tecnificado de los proyectos que fueron elaborados por Minera Las Bambas. 6 de la mañana con 52 minutos. Entre otras informaciones, se da la convocatoria para la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022. Este 15 de septiembre del año presente, vamos todos a ser partícipes en la Plaza de Armas del distrito de Chalhuahuacho. Desde las 9 de la mañana, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, Consejo Municipal y la primera autoridad edil invitan a toda la población en general a la audiencia pública de rendición de cuentas Chalhuahuacho 2022. Entonces todos vamos a la rendición de cuentas. Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tamboamba, inician campañas contra los incendios forestales. Es importante cuidar nuestro planeta, evitar fuegos abiertos en terrenos
terrenos seriazos. Si vas a hacer una fogata, asegúrate que sea en terreno aislado. No uses fuego para limpiar los campos de cultivo. El viento podría convertirlos en incendios como el día de ayer, arrasando campos agrícolas, fauna doméstica, silvestre. Recuerda que la ley sanciona a quienes provoquen incendios forestales con multas superiores a las 10 UIT e incluso penas privativas de la libertad de 4 a 6 años. Por otro lado, ya son casi 3 días que sigue avanzando el incendio en la comunidad de Quehuira. Hoy el responsable de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho nos actualizará con respecto pues a la información lamentable, porque hasta el momento, según se indicó, se sigue perdiendo flora y fauna en esta zona de Quehuira, además de afectar en cuanto a la salud y afecciones respiratorias a algunos pobladores que se encuentran pues luchando contra este incendio en la comunidad de Quehuira. Y el Programa Nacional de Inversión en Salud, PRONIS, del Ministerio de Salud MINSA, detalla con respecto al proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Tambobamba, provincia de Cotabambas, en Apurímac. La parte arquitectónica del futuro hospital contempla un área de 10.621.65 metros cuadrados con un valor referencial de 101.2 millones de soles. Ojalá que el hospital sea una realidad y no como en otras regiones que llevan 5 o 6 años en construcción y repiten nuevamente el proceso de licitación. 6 de la mañana con 55 minutos. Entre tanto, PRONIS detalló que el nuevo hospital contará con 29 camas hospitalarias, 10 camas de obstetricia, 10 consultorios médicos, 9 camas de emergencia, una sala de operaciones, 3 cunas y 2 salas de partos, entre otros servicios médicos. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Aquina, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, viene impulsando una escuela de árbitros y escuela de producción audiovisual. Esto es sumamente interesante para el mismo. Sus autoridades harán la invitación correspondiente en esta edición. 6 de la mañana con 55 minutos. En el plano regional, Juvenal Orlando Chalco Muñoz es el nuevo gerente regional de transportes y comunicaciones de la región del Cusco, mediante resolución ejecutiva número 384-2022 de la gerencia regional del Cusco o el gobierno regional del Cusco, con la firma del gobernador, designan al ingeniero Juvenal Orlando Chalco Muñoz como nuevo gerente regional de transportes y comunicaciones en la región del Cusco. 6:55 de la mañana, 6:55, y es 13 de septiembre. Y el aeropuerto de Juliaca suspenderá sus operaciones desde el 19 de septiembre al 5 de octubre. El concesionario aeroportuario Andinos del Perú realizará trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Juliaca, Puno, para garantizar la seguridad de todos los usuarios. 6:56 minutos aquí en el informativo Huillaricuy. Y José Williams es el nuevo presidente del Congreso tras censura de Lady Camones. Con 67 votos, el congresista de Avanza País fue elegido para presidir la mesa directiva. Dejó atrás a su oponente Luis Aragón de Opción Popular, con quien llegaron a la segunda vuelta. Según la información consignada en su hoja de vida, el militar en situación de retiro es licenciado en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi. Esto allá en el año 2009. En el año 2011, el político de 70 años realizó una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. 6:57 minutos. Entre sus experiencias laborales figura su cargo como jefe del Comando de Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú en el año 2006. Del 2009 al 2012 fue director académico de del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, del Ministerio de Defensa. Desde el 2008 es profesor externo de la Universidad San Ignacio de Loyola y conferencista de la Escuela Superior de Guerra desde el 2020. ¿Qué les parece? Esos son sus palmares del nuevo presidente del Congreso de la República. José Williams, nuevo presidente del Congreso. Atención, es información que tenemos que manejar. José Williams es el nuevo presidente del Congreso de la República. Mientras tanto, César Acuña, tras citación fiscal por audio con Lady Camones, se va a aclarar con el tiempo, dice César Acuña. Acudió este lunes a la sede de la Fiscalía Anticorrupción luego de ser citado en investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias. 6 de la mañana con 58
9:38. Antauro Humala reafirma que será candidato presidencial en campaña según etnocaceristas. De llegar al poder, instaurará pues una nueva república con la constitución política del 79. Acató que el Congreso, en este caso pues insistió en su inocencia. También al tiempo pues habló un poco fuerte sobre el Congreso y lo atacó. 1979, de hace casi 40 años. Crisis de fertilizantes. Gremios advierten menor oferta de productos agrarios para el próximo año y piden entrega urgente de Fertiabono. Mediante un comunicado, la AJAF refirió que la imposibilidad de comprar fertilizantes se debe a una cuestionable e ineficiente implementación de los decretos de urgencia para adquirir y criticó al Midagri por dañar la campaña agrícola. Castillo, pues, dijo en su momento, los incas no usaban urea, no es muy necesario. Vaya, y las cosas que pasan en nuestro gobierno. Vamos a ver qué acontece. Ojalá se solucione este tema de los fertilizantes, porque esta campaña 2022-2023 está corriendo pues peligro con respecto a la falta de fertilizantes. Lo primero es que debemos garantizar pues que esta campaña agrícola sea óptima para que no haya escasez en los mercados. 6:59 a.m. Nos vamos a los titulares en el plano internacional. Nueva York declaró en estado de emergencia por circulación de poliomielitis. Declaratoria permitirá expansión de vacunas y contratación de personal de emergencia en centros de salud. A la fecha se ha registrado presencia del virus en 5 condados de la Gran Manzana de Nueva York. Mucho cuidado con la poliomielitis. Ese es el problema también de la globalización. Las enfermedades están en todos lados. En Haití asesinan a 2 periodistas que realizaban un reportaje de enfrentamiento entre bandas. Las autoridades haitianas pidieron a los periodistas tener cuidado cuando realicen trabajo de campo en localidades que se encuentran en constante conflicto armado. 7:00 a.m. en punto, y Volodymyr Zelensky insiste en que Rusia sea declarada como Estado terrorista. Así se pronunció el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al acusar a Rusia de practicar el terror radioactivo y energético. Un estudiante peruano de 19 años crea un buscador web que permite navegar en 109 idiomas. Héctor Díaz Gómez, de 19 años, tan solo 19 años, dijo que su iniciativa busca universalizar el acceso a la información y por eso empezó con los idiomas que se hablan en Perú después del español. Cambiémonos de Google a este nuevo buscador. 7:01 a.m. Nos vamos a los titulares en el plano deportivo. Alianza Lima evalúa a 6 entrenadores en búsqueda del sustituto de Carlos Bustos. José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, habló pues con la prensa y mencionó que el cuadro blanquiazul quiere dar un salto de calidad respecto a su entrenador. Y Yandesa confesó que Bianchi lo pidió en Boca Juniors y reveló por qué se frustró su pase. El ratón dio a conocer que el estratega del elenco Ceneice quiso dejarlo en el club argentino, pero hubo un tema de por medio que hizo que se frustre su estadía. Eso dijo Yandesa. ¿Le queremos? Vamos a ver. Un diamante en River Plate, Julio César Uribe en este caso, gestionó la llegada de su pupilo al millonario. El pupilo de Julio César Uribe podría actuar en el River Plate, uno de los clubes más importantes de Sudamérica. En este caso, pues el central de 1.83 quiere hacer historia en Argentina, según dan las notas deportivas el día de hoy. 7:02 a.m. Este domingo comienzan los fuegos en la Copa Perú, pues los equipos de Apurímac y de Cusco y de todo el Perú comienzan sus respectivos enfrentamientos luego de superar ya la crisis por no haber pagado la suma de 16.000 soles por participación de algunos clubes. Esto y mucho más adelante en Willaricui. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información aquí en Willaricui a través de Surfu y La Voz de Todos. Audiencia pública de rendición de cuentas Chalhuahuacho 2022. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
convoca a las comunidades campesinas, entidades públicas y privadas, centros poblados, barrios, representantes de la sociedad civil de todo el distrito de Chalhuahuacho a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que se desarrollará este jueves 15 de septiembre del 2022 a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Vamos todos a participar en la rendición de cuentas sobre los logros, avances y servicios ejecutados hasta la fecha. Chaypiña Tupasunhuete Paraicuna, Liu Haku Allin Causeiman, Alcalde, Magíster Porfirio Gutiérrez Paniura y Consejo Municipal. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo de nuestros distritos y nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. La hora nacional, la hora en todo el Perú. 7 de la mañana con 6 minutos aquí en el informativo Huillaricuy. Nos vamos de inmediato con más información. Tenemos información importante para el día de hoy. Estamos con el alcalde, el magíster Porfirio Gutiérrez, para que nos hable sobre el incendio producido el día de ayer y las acciones que se han tomado. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfui. Buenos días, estimados amigos de Radio Surfui. Muchas gracias por la oportunidad. Señor alcalde, cuéntenos, ¿qué acciones se están tomando en este incendio que ha comenzado ayer? Nos indican a la medianoche, ya son aproximadamente 500 las hectáreas que han sido afectadas. Sí, lamentable la situación porque estamos en escaso de pasto para los ganados y para Jevira, para las comunidades que viven ahí, Chumín, Jevira, parte de Ciudadanos Corrales, es la zona de páramo, donde la gente pastan ahí sus ganados, pero es lamentable la situación. Nosotros, la municipalidad, hemos acudido con nuestro personal de serenazgo, la defensa civil, y también nos ha apoyado también el área de medio ambiente con agua, con algunos insumos que tenemos en la municipalidad. Muchas gracias a toda la gente que han apoyado en esta sofocación del fuego, ¿no? Lamentable, como reitero, de este incendio que ha sucedido, y lo llamamos a toda la población de cuidar, ¿no?, nuestro medio ambiente. Yo creo que esto ha sido producto de la intervención de la mano del hombre. Por favor, señores, creo que está clara la normativa, todo ello nos puede caer el peso de la ley. Por favor, tenemos que cuidar, no podemos tomar como un juego. Quizás mucha gente antes lo realizaba de esa manera, pero hoy en día el pasto es escaso, señores, por favor.
Perfecto. ¿Desde qué horas estuvieron ayer las brigadas de la municipalidad? Y no sé si hoy día tenemos algún plan para desarrollar algún trabajo allá en Quehuira, señor alcalde. Sí, nosotros de todas maneras vamos a seguir viendo el tema el día de hoy. El personal se va a desplazarse y creo que también hay escaso de pasto ahora para los ganados. Entonces ahora vamos a tratar de gestionar también, ¿no? Desde Abancay y desde la municipalidad lo tenemos que dar apoyo por esta situación que ha pasado en la comunidad de Quehuira. Perfecto, señor alcalde. ¿Y cómo está ya? Tengo entendido que después de un incidente que hubo aquí en el distrito de Chalhuahuacho se creó el Cuerpo General de Bomberos de nuestro distrito, que ya tiene incluso su local. ¿Cómo está? ¿Hay convocatorias? ¿Hay jóvenes que están participando, están entrenando allá en ese Cuerpo General de Bomberos? Sí, el personal de bomberos definitivamente han estado en el lugar también. Claro, ya Chalhuahuacho cuenta con esta compañía y justamente yo vine a Lima para presentar el expediente técnico a la Comandancia General del Perú. El expediente técnico, entonces ya prácticamente estos días ya sale el número de la Comandancia General de Compañía de Bomberos en el distrito de Chalhuahuacho. Entonces, si ya el personal de compañía de bomberos ya ayer han apoyado ya en ese trabajo, ¿no? De sofocación de la llama del fuego. Perfecto, señor alcalde. Bueno, esperemos que se termine de sofocar este incendio que se ha provocado en el sector de Quehuira, porque las pérdidas son cuantiosas. En imágenes podemos ver pues cómo ha estado avanzando el fuego el día de ayer y también el trabajo de las personas que han estado luchando contra estas llamas pues del fuego allá en Quehuira. El pajonal, los pastizales se han comenzado a quemar y eso es preocupante pues sobre todo para nuestros amigos ganaderos, y también la pérdida de la flora y fauna ha sido bastante fuerte en este sector. Esperemos que podamos pues ya controlar definitivamente este incendio, señor alcalde. Sí, efectivamente la pérdida es cuantiosa, es incalculable, porque no podemos valorizar el pasto, el pajonal, que es un echadero de ganado de los compañeros de la comunidad Quehuira. Muy lamentable, por eso a esa hora 10 a 10 y media recién han podido culminar, apagar no todo el fuego, pero gracias, felicito a todos los chicos, a todas las personas que han apoyado en esta jornada de trabajo, ¿no? Prácticamente todo el día de ayer, todo el personal de municipio, lo que es Serenazgo, Defensa Civil, el Medio Ambiente, y toda la comunidad, ¿no?, que han luchado con el fuego el día de ayer. Fuerza para todos mis amigos que han apoyado, ¿no? Tenemos que estar siempre listos, porque también algunos cerros está provocando también la caída del relámpago, del rayo, ¿no? Eso sí es incontrolable, pero las demás actividades nosotros podemos controlar, y tenemos que hablar a nuestros hijos, a la familia, a todo el pueblo de Chalhuahuacho, las comunidades, para que puedan cuidar, porque es cuestión de conversar con nuestros hijos, pero ya el otro fenómeno natural ya escapa de nuestra responsabilidad. Perfecto. Señor alcalde, ¿algo más que quiera mencionar a esta hora de la mañana aquí en el informativo Huillaricuy? Se viene la audiencia pública el día 15, estamos hablando el día jueves. ¿Ya todo está listo, señor alcalde, para esta audiencia? Sí, antes, Papalindo, voy a reiterar, yo he venido acá a una comisión a Lima para poder entregar ya nuestro expediente técnico de la compañía de bomberos de Chalhuahuacho, porque teníamos que cumplir varios requisitos. Uno de los requisitos es el terreno propio de la compañía. Ahora lo que estamos implementando, de manera provisional, el local. Ahora estamos trayendo dos carros desde Abancay. También ya tenemos personal calificado, personal que ha pasado todos los exámenes, y también estamos poniendo dentro de PIA para la inversión pública de este expediente técnico. Todo ello, el expediente completo hemos traído hasta Lima para poder conversar con el comandante Ponce, para que ya de una vez nos otorgue el número correspondiente de la nueva creación de la compañía de bomberos en la ciudad de Chalhuahuacho.
Por otro lado, para el día 15 estamos convocando ya hace un mes para este evento muy importante de audiencia pública de rendición de cuentas del ejercicio fiscal del año 2022 y también de todos los años a partir del año 2019 hasta este año. Vamos a dar el informe final, ¿no?, de todas las acciones que hemos llevado a cabo en la comuna distrital de Chalhuache. Para ello quedan invitados todos los compañeros, no solamente autoridades comunales, dirigentes, sino también la población en conjunto. Pueden participar los estudiantes, los comuneros, y no solamente los comuneros, también toda la ciudadanía, porque Chalhuache es de todos los peruanos, y por lo tanto todos podemos ayudar en su desarrollo, en su justa aspiración del desarrollo integral, sostenible del distrito de Chalhuache. Entonces, toda la ciudadanía, toda la gente, autoridades, todos quedan invitados para el día 15. Estamos ahí a partir de las 9 de la mañana. Van a exhibir también todos los trabajos avanzados, las diferentes sugerencias, las oficinas, y como también la alcaldía, el equipo técnico, estaremos ahí presentes para poder informar claramente, transparentemente, todas las acciones que hemos venido llevando a cabo en nuestra primera institución del Estado, que es la Municipalidad Distrital de Chalhuache. Perfecto, señor alcalde. Es importante lo que usted menciona, hay que seguir gestionando. Hasta el último día de su presencia como alcalde, se va a tener que realizar las gestiones debidas para que nuestro distrito de Chalhuache esté mejor. Le agradecemos por su tiempo aquí a Radio Surfu, y es importante que también nos informe a la población todas las actividades que viene desarrollando pues su despacho en diferentes partes del país. No solo aquí en Chalhuache tiene que ser el alcalde, sino que tiene que viajar a Lima, a otras regiones, con la finalidad de traer mayor presupuesto, mayores obras para nuestro distrito. Le agradecemos, señor alcalde. Muy buenos días. Muchas gracias, estimados amigos de Radio Surfu, muy amable. Gracias a todo el pueblo de Chalhuache. Buenos días. Hasta otro día. Gracias. Hasta otro día. 7 de la mañana con 15 minutos. Bueno, hay que seguir nosotros trabajando. Tenemos pues importante información para ustedes, amigos. Es importante tener en cuenta pues que jugar con fuego en esta época, sobre todo en los cerros donde hay bastantes pajonales, es un riesgo alto, ¿no? Y hay que educar bien a nuestros niños en ese sentido. De repente algún niño por travesura, por querer conocer cómo se prende con el fósforo el pajonal, y puede provocar un incendio forestal que finalmente pues puede terminar con en este caso pues hasta pérdidas humanas. La pérdida de flora y fauna en este incendio de Quehuira es bastante grande, ¿no? Entonces está preocupando a muchos amigos, y sobre todo pues la desesperación por querer apagar estas llamas de fuego que han estado creciendo durante el día de ayer. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo pues de incendios. 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos con más información. Así es, estamos en contacto con el señor Miguel Ángel Huachaca, el exalcalde del centro poblado de Azacasi. Señor Miguel Ángel, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Esta mañana permítanme saludarles, también solicitar al divino maestro Dios les colme de bendiciones pues a Radio Surfu, y tanto también a nuestra provincia de Cotabambas. Lo estimado, pues esta mañana prácticamente permítanme salir por intermedio del presente a nombre de mi centro poblado, que el 22 de septiembre cumple pues como comunidad campesina 36 años de natalicio, como municipalidad Consejo Menor 24 años de natalicio, y fiesta patronal Virgen Natividad de Azacasi, pues una virgencita tradicional ya conocido pues a nivel en el espacio religioso. Cuéntenos, ¿qué actividades se están programando para estos días, para esta celebración por los 36 años?
Sí, antes que nada también igual saludando siempre a nuestra provincia de Cotabambas, a cada uno de nuestros distritos, comunidades campesinas, también hacerla extensiva a nuestros hermanos de la región de Puno, Cusco, pues Ayacucho y toda nuestra provincia y la región de Apurímac. Primer actividad relevante que tenemos es el tercer Festival Hípico Interregional. Para ello quisiera nuestros aficionados a la competencia hípica o carrera de caballos nos entiendan. El día sábado 17 del presente mes desarrollaremos carrera de caballos lugareños de nivel provincial. De nivel provincial significa van a tener que participar los aficionados quienes se dedican a la crianza de caballos de carrera lugareños en la provincia de Cotabambas. Hablemos del distrito de Cotabambas, Coyurqui, Chalhuacho, Akira, Mara, Tambobamba, en nivel de caballos lugareños. El día 18 tendremos ya también con caballos alto andinos interregional, con caballos mejorados igual interregional y con caballos de pura sangre interregional. Este evento es totalmente garantizado, porque por ahí alguien comenta de que solamente es publicidad, que esto, aquello. El quien habla ha organizado eventos de nivel interregional por varios años prácticamente en la pista hípica de Chabuca Granda, que tenemos de 1.300 metros, lo propio también en la pista hípica de Ticapayana en Quintana. Entonces hay suficiente experiencia, no se le puede sorprender a nadie. En todo caso, quedan invitados prácticamente tercer festival hípico interregional en la pista hípica de Chabuca Granda de la comunidad campesina de Azacasi. El día 18 tenemos también, atentos también el día 18 del presente mes, maratón damas y varones intercomunal. Maratón damas y varones intercomunal. La comunidad campesina de Azacasi no se cierra. Damos la apertura a todos nuestros hermanos deportistas quienes practican este deporte de nivel intercomunal el día 18. Igual también tenemos el día 19, tenemos ya esto de nivel comunal, concurso de Ayuaruay. Bueno, tenemos por tradición para la cosecha de nuestros tubérculos, como es la papa, el masua, el uyuco, la oca, pues antes se acostumbraba pues a hacer las canastillitas, de tal modo pues la cosecha sea limpia, a la cual lo llamamos el ayua. Entonces vamos a tener un concurso de Ayuaruay el día 19 en horas de mañana, pero es de nivel comunal, es interno dentro de la comunidad campesina de Azacasi. El día 19 también tenemos, atentos también a nuestros hermanos aficionados, a los criadores de competencia de gallos. El día 19 tenemos riña de gallos a navaja interprovincial. A nivel tenemos riña de gallos a navaja de nivel provincial. Tenemos interdistrital de nivel provincial. Nos quedan invitados también aquí a participar nuestros hermanos de los distritos de Akira, Chalhuacho, Mara, Cotabambas, Cuyurqui, Tambobamba, ¿no? Quedan invitados también para esta riña de gallos a navaja. Por supuesto, también habrá con gallos lugareños internamente, ¿no? Pero la riña de gallos es interdistrital. El día 19, el día 20 tenemos feria agropecuaria, artesanal y gastronómico Azacasi, intercomunal. Acá también dejamos abierto la participación de nuestros hermanos de las comunidades muy próximas a la comunidad de Azacasi, de que también pueden participar. No hay aquí de que no puede participar. Por ello invito a nuestros hermanos
próximas al Centro Poblado de Azacasi, que esta feria agropecuaria es tanto artesanal y gastronómico, es abierto, es libre, no es interno, entonces es intercomunal. El día 21 tenemos también acá, mi estimado Radio Surfui, tenemos aquí el día 21, Campeonato de Fútbol Damas y Varones Intercomunal. El día 21, Campeonato de Fútbol Damas y Varones Intercomunal. Desde ahí invitamos también a nuestros hermanos, también a nuestros hermanos muy próximos al Centro Poblado de Azacasi. También queda abierto la participación, es libre. Pueden visitar nuestros hermanos del distrito de Chalhuacho, de alguna comunidad muy próxima. Pueden visitar nuestros hermanos del distrito de Cuyurque, que siempre acostumbran visitar nuestros hermanos de Pamputa, de Huancuy, de Ñahuila, también a ellos igual. Y igual invitamos a nuestros hermanos de Mara, Tambobamba. Bueno, vamos hacer un encuentro de confraternidad en este campeonato de fútbol damas y varones el día 21. El día 21 igual. Tenemos también el día 21 también para nuestros artistas, aficionados, concurso de canto y música intercomunal. Igual, el día 21. Concurso de canto y música intercomunal con una comisión especial. También queda libre, invitamos a nuestros amistades, tanto también a nuestros artistas, quienes pudieran participar en este escenario de concurso de canto y música. El día 21, igual, ya prácticamente ya muy próximos al aniversario, a la gran noche verbena, pues tenemos la gran serenata bailable con los grupos reconocidos como el Gualberto Apaza, Serenita de Coporaqui y grupos locales de la provincia. De esta forma estamos festejando el aniversario del Centro Poblado de Azacasi. El día 22, día central con programa especial, ¿no? El día central, un programa especial. Aquí también una atención prácticamente. El día 22, después de la ceremonia, se llevará concurso de danzas intercomunal con las comunidades y asociaciones culturales a quienes también invitamos. Es abierto esto, es abierto, entonces invitamos a nuestros hermanos organizados culturalmente, quienes participan o mantienen la danza, pues nos pueden visitar. La premiación es totalmente garantizado, pues hay comisión especial, entonces es de nivel intercomunal. Este concurso de danzas no se cierra las puertas en el Centro Poblado de Azacasi. Ya terminando prácticamente nuestra actividad del aniversario de los 34 de creación como comunidad campesina, tenemos el día 23 Toros Puclay, o la fiesta tarde taurina costumbrista, pues con nuestros toros de la localidad. También a ello invitamos también a que participen nuestras hermanas y hermanos quienes son amistad del Centro Poblado de Azacasi, y es libre también, mi estimado. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda aquí, estamos también para ir ampliando. Muchísimas gracias por este espacio. Muy bien, profesor Miguel Ángel, le agradecemos por comunicarse con la radio, ha quedado todo perfectamente claro. Entonces nos encontramos allá en Azacasi, en la carrera de caballos el 17, el 21 la serenata, actividades por el 36 aniversario de la comunidad de Azacasi y 24 aniversario del Centro Poblado Menor de Azacasi. Le agradecemos, profesor Miguel Ángel. Muy buenos días, hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Pues nos vamos rumbo a Azacasi por sus 36 aniversario y tienen diferentes actividades y por supuesto diversas actividades para todos los gustos. Hay gallos, hay caballos, hay toros, hay danza, hay música, en fin, ahí está, va a estar nuestro querido amigo, nuestro Huayquicha.
Alberto Apaza, ¿no? Y su Huaylaca, bailando allá en Asacasi. ¿Cuándo es la serenata? El 21 de septiembre. Nos encontramos donde Huayquicuna, Panaicuna, Asacasi, Llaqtapi. Y Maurasña, Huayquicuna, Huayquepanaicuna, 7 de la mañana con 28 minutos. Cambio Yarishanki, Huayrahuasinchista, Surfu, Yapanch, Rimain, Niuskata. Hatuna Paikuita, Chaskiriki, Camu y Huaracocha. Richard Valencia Bárcena, Jaca y Coyulki, Yachtapi, Chapicasi en Radio Guaira y la cadena de la amistad. A nuestros amigos también de Radio Poder Chasqui. En Tambobamba también estamos en la FM y también en el distrito de Mara. Informativo Huillarico y a través de Radio Surfo y La Voz de Todos. Vamos con información a esta hora de la mañana. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué noticias tenemos aquí en Huillaricuy? Y instalan pues la cobertura del Estado, en este caso, para hacer una feria. Hace poco han instalado una cobertura del Estadio El Olivo para la Expo Feria Perú Los Andes Abancay 2022. Todo va quedando listo para la realización de la Expo Perú Los Andes 2022 desde el 16, 17 y el 18 de septiembre. El 16, 17 y 18 de septiembre. Este último fin de semana se efectuó pues la instalación de la cobertura de protección del estadio del Complejo Deportivo El Olivo, lugar donde se instalarán más de 100 stands y que serán vitrinas para la exposición de los productos de la región que compenden en ese caso y se producen también sobre todo en la región de Apurímac. En este caso van a participar en esta expoferia la Mancomunidad de los Andes, compuesta pues por Ayacucho, Cusco, Apurímac, ofreciendo lo mejor de sus productos. El secretario técnico de la comisión organizadora y gerente regional de economía del GORE, del gobierno regional de Apurímac, informó que la cobertura del campo ya se encuentra instalada. Asimismo indicó que ya existe en Abancay, ya están listos las personas que están preparando pues su ingreso a esta expoferia. Ya se tienen en Abancay las estructuras para el armado del techo y que estas serán instaladas de inmediato. En relación al área de gastronomía, manifestó que contará pues con todos los servicios para una adecuada atención al público que se haga presente pues cumpliendo con los estándares requeridos por los estamentos competentes que están pues vigilando el tema de la salud. Se va a desarrollar esta feria Expo Perú Los Andes Abancay 2022 desde el 16 hasta el 18 de este mes de septiembre, ¿no? Nos vamos al contacto telefónico, vamos a ver qué tenemos a esta hora de la mañana aquí en Huillaricuy. Estamos con Grimaldo Guamán de Defensa Civil de Chalhuahuacho para que nos diga o para que nos comente sobre las acciones que se van a realizar para poder controlar el incendio en la comunidad de Cahuira. Señor Grimaldo, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfoy. Muy buenos días, agradecer a cada uno de ustedes por darnos este espacio y poder dar la información correspondiente sobre lo que se ha suscitado el día de ayer, incluso desde anteayer, medianoche, según información de nuestros vecinos de la comunidad de Cahuira, ¿no? Cuéntenos, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar y cómo está el incendio el día de hoy? Bueno, yo hace más o menos media hora me he comunicado con un compañero que hemos estado en contacto. Ya anoche han tratado ya de sofocar, mitigar, y ahorita ya se ha controlado, es lo que indica, porque nosotros hemos bajado ya casi a las 5 de la tarde, porque ya no se podía, el humo prácticamente nos ha hecho cansar pues la vista, y hemos bajado con el equipo que hemos subido y para poder retornar hoy día, pero según que hemos coordinado, ya han controlado el incendio nuestros hermanos de la comunidad, que ayer han trabajado arduamente, mujeres, jóvenes, ancianos, con su pico, su charamosca, su manta, hasta sin tomar agua, pero también hay otros hermanos que llegaron con porongos de agua para poderles alcanzar un vaso de agua. Creo que es lo más importante, ¿no? Y ya se ha podido controlarse de este incendio pues que ha afectado la fauna y la flora en esa comunidad, pues, ¿no? Es lamentable lo que ha pasado ayer, ¿no?
¿Cuántas hectáreas más o menos han quedado afectadas en un aproximado? Según cálculos estamos viendo casi más de 400 hectáreas, porque prácticamente toda la parte alta donde nuestros hermanos de Quibira hacen su pastizal pues de ovinos, ganados, prácticamente no hay, ¿no? Incluso en la tarde ya habíamos apagado y ya también por este lado, que es la carretera hacia Las Bambas, por ahí ya también otra vez se prendió, nosotros ya no llegamos a esa zona, los hermanos, los que han llegado último a apoyar, ellos han ya también, como ya estaban también con fuerza, ellos han ido a esa zona, ¿no? Y llevando también lo que son provisiones, ¿no? Lo que los hermanos también han traído su agua, sus raciositas, han llevado su comidita ahí de alguna manera, su chuñito, eso de alguna manera eso ha podido apoyar también los hermanos que han estado pues sin comer prácticamente todo el día, desde la madrugada, pues del día lunes, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿qué se sabe de este incendio? ¿Ha sido provocado? ¿Ha sido fortuito? ¿Un accidente? ¿Qué se sabe, señor Grimaldo? Sí, ayer hemos estado conversando con los vecinos y con los hermanos que hemos estado ahí en la zona. Ellos indican pues que puede ser provocado, ¿no? Porque hay algunos conflictos que tienen con la otra comunidad, es lo que indican, ¿no? Y porque el año pasado también en la misma zona o en otra parte ha ocurrido casi en las mismas fechas, y otros también indican pues que alguien ha podido subir a buscar su ganado o su ovino, ¿no? Y ha podido estar fumando cigarro y ha podido botar el pestillo, lo que quiera, ¿no? Y inconscientemente es lo que indican, ¿no? Pero así a la fecha no se sabe, ¿no? Lo que ha podido ocurrir, ¿no? Para que esto pueda ser, pues, este incendio de magnitud. Muy bien. ¿Qué acciones quedan en estos instantes, ya de hoy en adelante, para la Oficina de Defensa Civil de Chalhuahuacho? Sí, yo, por ejemplo, yo inmediatamente regresé a las 5 de la tarde y yo he ingresado al sistema SIMPAT. No, pues ya tiene su código esta emergencia, ya sea también informar COERES del gobierno regional, ¿no? Y ya tienen conocimiento, y ya yo voy a terminar a hacer lo que son su ficha de evaluación rápidas, ¿no? Y también coordinar con los responsables, y si hay algún daño de repente a los animales muertos, y de repente en esa zona, porque aparte a este lado no hemos podido nosotros ir, porque hemos ido a la otra parte. Ahí, claro, hemos encontrado animales, reptiles pequeños, ¿no? Que han muerto, ¿no? Ahí calcinados, pero no hemos encontrado lo que son ovinos, ganados, no hemos encontrado, a no ser que en esta parte de lo que han entrado último pueda haber. Pero nosotros digamos que ya cumplimos en ingresar al sistema y seguramente esto va a continuar su trámite, porque vamos a tratar de tocar las puertas de lo que es agrorural, que ellos manejan pacas, porque nuestros hermanos ahorita no tienen dónde arriar su ganado, ¿no? Porque prácticamente queda un pequeño espacio que está en la parte alta y también donde está cercado para producción de pino que tienen ya sembrado. Entonces no hay espacio para que puedan pues hacer lo que es el pastoreo de sus ovinos o ganados, ¿no? Señor Grimaldo, recomendaciones para la población. Este tipo de actos que puedan ser provocados de forma fortuita o adrede, tiene sanciones monetarias y de cárcel. Cuéntenos al respecto, o recomendaciones también a la población para que puedan cuidar los pastizales. Sí, efectivamente usted lo dijo, ¿no? Hay sanciones administrativas, ¿no? Con pena de 4 o 6 años de cárcel privativa. También hay un pago de multa, o que se puede llamar, ¿no? 10 UITs, ¿no? Equivalente a 10 UITs. También no hay esta sanción. Y nosotros ayer hemos estado coordinando con los que estaban los hermanos ahí, tratar de averiguar quién ha podido ser, ¿no? Alguien ha visto algo, ¿no? Y puedan informar y nosotros poner la denuncia correspondiente. Pero eso de acá, pero también acá de oficio ya tiene que ser pues la investigación, la Policía Nacional. Ahí creo que hay un responsable de medio ambiente, si no me equivoco, de la comisaría. Ellos ya debían tomar acciones y hacer la investigación o el seguimiento correspondiente. Igual hará también CERFOR, ¿no? Que nosotros, como ya estamos haciendo el código SIMPAS, el COE regional ya tiene, entonces también hacer una investigación, porque la afectación no es pues no es poco. La afectación, estamos hablando de una afectación de más de 400 hectáreas. Hoy día
nosotros vamos a coordinar con lo que es el ingeniero de agricultura, que ellos tienen incluso mapeado, ¿no?, ese sector, cuántos áreas de pastos naturales tenemos en esa zona. Entonces, y así nosotros hacer un informe casi exacto de la afectación de esto, lo que son la quema de pastos naturales, ¿no? Y así poder pues continuar con este trámite y vamos a coordinar hoy día con las autoridades, vamos a acercarnos a la comunidad de Quihuira y poder coordinar con ellos y trabajar coordinadamente sobre este caso, ¿no? Claro, muy bien, señor Grimaldo, es importante lo que usted manifiesta, hay que coordinar y hay que ver cómo se apoya pues a las personas que han sido afectadas, sobre todo por el tema de pastos, y ahora que está escaso también y que todavía la temporada de lluvias no está haciéndose sentir. Ojalá que nuestra población también se reflexione un poco acerca de estos temas de los incendios forestales. El año pasado, hace 2 años, en Choaquere se produjo un lamentable incendio, ahora aquí en Quihuira, y esto no podemos estar permitiendo, ¿no? Hay sanciones drásticas y tenemos que hacer cumplir la ley cuando se produzca este tipo de incendios. Le agradecemos por el tiempo que nos brinda aquí a Radio Surfuy. Señor Grimaldo, de repente tiene algo más que decir. Agradecer a ustedes y también felicitar y agradecer a toda la comunidad, a los hermanos que han estado ahí desde altas horas de la madrugada, y anoche hasta altas horas también se han quedado ahí custodiando, ¿no? A esos jóvenes, a esas personas adultas que han estado allí, que han estado peleando, arriesgando su vida, ¿no?, ahí contra el fuego, porque eso es peligroso. Usted sabe, cualquier incidente que pasaría, de la responsabilidad le caería de repente de las autoridades, según mi pensar, que han estado ahí, porque aquí en este evento no se puede arriesgar así por así, pero los hermanos, los vecinos han hecho todo lo posible, pelear con el fuego, y solamente pues recomendar que esto no ocurra, que no vuelva a ocurrir. Hay que estar permanente seguimiento. A veces muchos de repente por querer quemar un pasto que ya se vienen las siembras y el viento nos gana, pues, y eso ocurre en ese caso, ¿no? Por la cual también nosotros ayer agradecer también a nuestros hermanos de Serenazgo, pues bueno, no tenemos mucho personal, hemos estado ahí con los 2 chicos de 4 chicos de Serenazgo, la personal de policía municipal que han estado ahí también alcanzando, nos han llegado al sitio, nos han traído agua, también a los hermanos, nuestros compañeros de medio ambiente, también que se han aparecido con su agua mineral, su pancito, y también a los hermanos de la comunidad también que han cocinado ahí su chuñito, nos han invitado. Y creo que el trabajo al último se ha hecho articuladamente, y nuestros jóvenes también, ya los bomberos, los 3 chicos encabezados por mi compañero Adriel, también hemos estado ahí peleando, ¿no? Y así poder ir esto poco a poco hacer nuestra implementación de nuestras brigadas y así contrarrestar en los años que vienen. Creo que también ya nuestro señor alcalde ayer ha estado en la ciudad de Lima ya finiquitando para que nos puedan dar el número de nuestra compañía de bomberos y así continuar con la implementación. Y también desde acá ya este mes, esta semana tenemos una convocatoria abierta a todos los jóvenes que quieren ser partícipes de la compañía. Hoy tenemos 3 prácticamente ya para recibir su resolución y 3 están en evaluación, y en este mes vamos a convocar. Esperemos que puedan presentarse jóvenes del ámbito de Cotabambas, de Drao, de la otra parte va a estar abierto, y que les guste esto y puedan podamos tener más jóvenes para poder enfrentar este tipo de actividades que se presentan en nuestro distrito. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, don Grimaldo, muchísimas gracias por la información. 7 de la mañana con 42 minutos. Es importante que estemos preparados para enfrentar cualquier tipo de situación, pues, con respecto a estos incendios forestales. 7 con 42 minutos, nos vamos a una brevísima pausa de la radio y volvemos con más aquí en el informativo Huillaricuy. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Chalhuahuacho 2022. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
convoca a las comunidades campesinas, entidades públicas y privadas, centros poblados, barrios, representantes de la sociedad civil de todo el distrito de Chalhuahuacho a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que se desarrollará este jueves 15 de septiembre del 2022 a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Vamos todos a participar en la rendición de cuentas sobre los logros, avances y servicios ejecutados hasta la fecha. Chaypiña Tupasunhuete Paraicuna, Liu Haku Allin Causeiman, Alcalde, Magíster Porfirio Gutiérrez Paniura y Consejo Municipal. Estimados vecinos, ahora conoceremos un poco más sobre la carretera nacional y para eso me ayudarán los especialistas de transportes que tenemos en Las Bambas. ¿Cómo ejecuta Las Bambas su plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte? En Las Bambas, contamos con un plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte del concentrado de cobre y otros materiales que realizan nuestros contratistas por las vías públicas y que son necesarios para las actividades que se desarrollan en la unidad minera. En cumplimiento de las regulaciones aplicables a la actividad de transporte terrestre en vías públicas, los contratistas cuentan con su correspondiente plan de contingencias, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Las Bambas también cuenta con un plan de contingencias, a fin de atender y apoyar de manera efectiva y oportuna las consecuencias de eventos fortuitos, tales como volcaduras, incendios, colisiones, derrames, entre otros. El plan de contingencias de transporte aplica a todos los contratistas y proveedores de Las Bambas, los cuales mantienen comunicación permanente con el centro de control durante las 24 horas y todos los días del año. En caso de producirse un evento fortuito, este se clasificará en base al daño. La magnitud de la emergencia se clasificará en primera instancia en base al riesgo o daño para la salud de las personas, luego en base al riesgo sobre el ambiente y finalmente sobre la infraestructura. Las etapas de atención de una emergencia a cargo de cada contratista incluyen: Acción inicial. El supervisor del convoy comunica inmediatamente de los hechos al centro de control y a su vez identifica la magnitud del evento. Aseguramiento del emplazamiento. Se procede al aislamiento de la sustancia o material sujeto del hecho fortuito, bloqueo de acceso o evacuación de la población si fuera necesario. Control operativo. Su objetivo principal es controlar las consecuencias generadas por el evento fortuito, sea derrame o fuga. Las coordinaciones interinstitucionales que se realicen en esta etapa serán previamente aprobadas por Las Bambas. Reacondicionamiento. Consiste en la limpieza, rectificación, remediación o rehabilitación de los aspectos afectados por el evento. Asimismo, debemos mencionar que todos los insumos o materiales necesarios para la producción son transportados por empresas contratistas, que cumplen con altos estándares de seguridad y cuentan con autorizaciones correspondientes emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos una brigada de emergencia para ayudar y prestar soporte a nuestros contratistas, para atender posibles imprevistos que puedan ocurrir a lo largo de la ruta de transporte. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huillanahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huillanahuasi. Las Bambas te escucha. Consecuencia de los incendios forestales. Pepe, ¿sabías que causar un incendio forestal tiene pena privativa de libertad y multa económica? No, Juanita.
¿Cuánto es la pena privativa y la multa económica? La provocación de los incendios forestales tiene sanciones penales de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad y una multa económica de 10 UITs, que equivale a 46.000 soles. También afectan a la flora, fauna, suelo, el agua, la calidad del aire y la salud de las personas. De allí la importancia de protegerlos y conservarlos. Por eso debemos seguir estas acciones de protección. No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforo encendido en el suelo. No encender fogatas en los cerros o quebradas. No realizar quemas de restos agrícolas o basura. No ingresar motocicletas o automóviles en zonas donde hay pajonales secos. Si observas humo, debes informar al comité de vigilancia y los bomberos. Gracias, Juanita. Voy a seguir esas acciones para no causar pérdidas de nuestros bosques, reforestados por el proyecto Ecosistema. ¿Te lo recuerda? El proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfuy. Moradocha, yoraje yucha son juchayo. 7:49 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, la hora pasa, la hora avanza, ya nos estamos alistando y recuerden que si es que salen a la calle y no están llevando su radio, pueden escucharlos a través de la web. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter y ahora también estamos en TikTok. Ya tenemos nuestra plataforma de TikTok. Claro que sí, así es que amigos, Radio Surfuy, la voz de todos, los 102.7 FM y también en los 810 de la amplitud modulada. Nos vamos de inmediato hasta el distrito de Akira. Tenemos información allá en Akira, mi estimado Henry. Así es, y la municipalidad distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, viene impulsando una escuela de árbitros y una escuela de producción audiovisual. Para el mismo, sus autoridades harán la invitación correspondiente. Así es, estamos con Marco Astete, subgerente de Desarrollo Social. Marco, buenos días, bienvenido a Huillarico y por Radio Surfuy. Marco, buenos días. Estamos teniendo algunos problemas en el contacto. Vamos a tratar de comunicarnos con Marco Astete, que es el subgerente de desarrollo del distrito de Akira. Claro que sí, importante la información que nos hacen llegar nuestros amigos desde el distrito de Akira. Según lo trascendido, se estaría creando pues una escuela de árbitros y una escuela audiovisual en el distrito de Akira en favor de los jóvenes de esta localidad. Así es que vamos a tratar nuevamente de comunicarnos con Marco Astete desde la gerencia región, en este caso desde la gerencia de desarrollo social de la municipalidad distrital de Akira. Ya estamos en contacto nuevamente con Marco Astete para que nos hable sobre estas escuelas que impulsa la municipalidad distrital. Marco, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Buenos días y muchas gracias por este espacio. Cuéntenos, ¿de qué se tratan estas escuelas que está promoviendo la municipalidad? De árbitros y una de producción audiovisual, que son sumamente interesantes. Así es, bueno, estos programas de capacitación son parte del proyecto Cultura y Deporte que ya se viene desarrollando desde el mes de junio. Y bueno, como está dentro de su programación, para esta ocasión se decidió convocar a una academia que pueda certificar también a aquellos que se dedican al fútbol, no solamente como parte del juego, como parte de la competencia, sino también dentro de la arbitraje. Hemos visto que dentro de la provincia y también en provincias vecinas se practica bastante el fútbol. Se realizan campeonatos, ya sean relámpagos o también campeonatos con ligas, y bueno, hay bastante talento.
entre los jóvenes. Y muchos de esos jóvenes no pueden acceder a eventos más allá de una comunidad o de un distrito. Se limitan por el tema de, digamos, la certificación. Entonces, hemos visto la manera de poder certificar a una gran cantidad de jóvenes. Bueno, las instituciones son abiertas para todo público, incluso para aquellos que no tienen conocimiento en arbitraje. Bueno, si hay alguien que ya tiene conocimientos y entonces se dedica a este tipo de actividad, entonces les será más fácil. Solamente se tienen que inscribir, se van a programar las clases, se van a dar ya el horario, el sílabus acá en la Municipalidad Distrital de Akira, de manera que acuerdan las clases teóricas, también las clases prácticas se van a hacer en observación de campo, los días sábados y domingos en la Copa Akira, en el Estadio Guayora. Y bueno, después de las horas necesarias, se les dará una certificación que va a tener validez incluso para la Copa Perú en el nivel regional. Bueno, si uno quiere crecer, puede seguir avanzando, puede seguir buscando más certificaciones, más cursos, incluso acoplarse a las certificaciones de la Federación Peruana de Fútbol. Eso por el lado de la VICAS. Y en cuanto al tema de la producción audiovisual, ¿en qué consiste? ¿Dónde se van a capacitar? ¿Cuántas horas, por ejemplo, van a desarrollar de capacitación nuestros amigos? Bueno, respecto a la producción audiovisual, también habíamos visto que dentro de la provincia, bueno, principalmente dentro del distrito de Akira, tenemos bastantes prácticas culturales, ya sea danzas, bailes, fiestas patronales. Aparte también tenemos lugares que son de atractivo turístico. Y se ha visto que la difusión por las redes sociales, también por la televisión, trae bastantes visitas. Entonces, los jóvenes que ahora están con las redes sociales, ya sea a nivel de TikTok, Instagram, o los pequeños youtubers que están apareciendo, son una oportunidad para hacer más conocido lo que hay dentro de la provincia. Aparte también se hacen eventos, ya sea 15 años, cumpleaños, pelo, bautizos, corrida de toros, eventos también folclóricos, y todo esto tendría más alcance si las tomas en fotografía, en video, en audio serían mejores. Entonces, se está considerando hacer todo un programa de capacitación modular, con 3 módulos. El primer módulo, que sería la parte de preproducción, la planificación, el guión, la creación de personajes, el escenario, las luces. Luego la parte de la producción, manejo de cámara de foto, video y la grabadora profesional de audio. Y bueno, el tercer módulo queda compuesto por la postproducción, con edición en todos los programas de Adobe. Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects también. Entonces, con todo esto, los jóvenes, el público, puede ser cualquiera, las inscripciones son abiertas. Lo que se quiere lograr es que los jóvenes de la zona puedan ya producir contenido de mayor calidad y de esa manera también mayor alcance. Aparte también estamos viendo que es una actividad rentable, porque un matrimonio por cuánto contrata ese servicio, incluso como no hay mucho por acá, tiene que traer de Cusco, de Arequipa. Y bueno, estamos abriendo una nueva oportunidad también, es económica, también es de ocio, es una actividad que puede canalizar el talento de los jóvenes, ya que casi todos tienen a la mano un celular. Y bueno, esto va a aplicar a aquellos que tienen celular y también a aquellos que tienen cámaras, grabadoras profesionales. Muy bien, Marco, me parece una iniciativa excelente desde la municipalidad
distrital de Akira. Y ya se tienen a aquellos que van a instruir, a los instructores que van a tanto en arbitraje como en producción audiovisual. ¿Se están haciendo las coordinaciones de repente? Sí, ya se tiene ya. Estamos viendo con instituciones que puedan, bueno, garantizar la calidad de la enseñanza y también que pueda garantizar la certificación, porque solamente la municipalidad, bueno, sí puede emitir certificados, pero con una institución que respalde es mucho mejor. Muy bien, estamos deseosos de conocer o de ver los contenidos que van a empezar a producir los chicos que estén en este curso y darles un mensaje a los muchachos. La producción audiovisual ya es un oficio muy rentable, como dice Marco. Existen bautizos, existen matrimonios y ¿por qué no? Podemos crear contenido desde las diferentes redes sociales como TikTok, YouTube, Facebook, para hacer más conocido nuestro distrito de Akira, que tiene tantas maravillas. Así es, las clases son presenciales. Bueno, como se va a manejar toda una escenografía y también programas de edición, se van a realizar en el anfiteatro de la Municipalidad de Akira, en el famoso Monumental. Ahí tenemos aulas, un laboratorio de cómputo también, en donde van a estar instalados todos los programas, y el acceso es gratuito, es libre para cualquier persona. Solo tiene que acercarse a la Municipalidad Distrital de Akira, la oficina de desarrollo social, y puede inscribirse, incluso si desean los dos programas de capacitación, ya sea en arbitraje de fútbol o también en producción audiovisual. Muy bien. Marco, que para alcanzar la certificación imagino que deben concluir todo el proceso. Hay pequeño problemita en muchos cursos que lanza la municipalidad de que comienzan 50 y terminan 10. ¿Hay alguna metodología para hacer que esto no suceda? En el caso de arbitraje, bueno, sí tienen que completar las horas de teoría y también las horas de práctica. Bueno, sí o sí tienen que completar todo. En el caso de producción audiovisual, la certificación será modular. Son aproximadamente 12 cursos, de los cuales están divididos en 3 módulos. Y bueno, quienes solamente deseen el manejo de cámaras pueden solamente dedicarse a esto y obtendrían su certificación modular, bueno, similar a un diplomado, solamente en producción. Si solamente quieren en la preproducción, también lo hay. Igual, solamente en software, que es la postproducción. También se puede hacer por partes, o, bueno, quien quiere todo, ya terminará una certificación técnica, podría hacer los 3 módulos. Muchas gracias, Marco, y ahí está la invitación para los jóvenes y señoritas de Akira o para cualquier persona que desee especializarse en estos temas o que desee conocer más a fondo estos temas. ¿Algún otro mensaje, Marco, en el informativo? Bueno, invitar especialmente a los jóvenes. Estos talleres son tardes, se va a programar también de acuerdo a las necesidades. Y bueno, aprovechar esta oportunidad porque se repite muy poco y bueno, verlo no solamente como verlo algo así como algo que, como un pasatiempo, como una forma de recreación, porque es algo bien bonito, no son como otros tipos de talleres. Muchas gracias, Marco. Estuvo con nosotros Marco Astete, de Desarrollo Social de la Municipalidad de Akira. Muy buenos días. Buenos días. 8 de la mañana con 1 minuto. Bueno, ahí tiene la información, joven aquireño. Si usted quiere capacitarse, quiere prepararse para la vida, ahí tiene oportunidades. La Municipalidad Distrital de Akira está haciendo pues cursos de producción audiovisual, cursos de arbitraje, o sea, para que nuestros amigos también puedan ser árbitros. Así es que la invitación está hecha para ustedes, Huaycaicuna, Panaicuna. Nos vamos de inmediato a las 8 de la mañana con 2 minutos. Nos vamos al bloque deportivo. Sami Canales nos dice que ya está lista con la información deportiva aquí en Huillaricui. Vamos de inmediato. En Huillaricui, Surfu y Deportes.
8 de la mañana con 2 minutos. Sami Canales con la información deportiva a esta hora de la mañana. Sami, muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Radio Surfo, y así es, hoy martes 13 de septiembre, sean bienvenidos para comenzar con las principales informaciones del acontecer deportivo. Comencemos, les cuento que con un sufrido triunfo, Sport Huancayo volteó 3-2 a San Martín por la Liga 1. El rojo matador tuvo el marcador abajo en 2 ocasiones, pero logró reponerse y quedarse con los 3 puntos en casa. Supo aguantar y ganar con goles de Luis Benítez, Charles Monsalvo y Víctor Balta. Y Alianza Lima evalúa a 6 entrenadores en búsqueda del sustituto de Carlos Bustos. José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, manifestó que el cuadro blanquiazul quiere dar un salto de calidad respecto a su nuevo entrenador. Dentro de las 6 opciones que se vienen evaluando, todos son extranjeros. Indicó que va a depender de la disponibilidad que tengan, ya sea para el final del torneo o ya para la próxima temporada. Y amigos, una información que ha remecido el mundo futbolístico es que revelan audio de Byron Castillo, donde señala que cambió su nombre y edad. El caso de este jugador de Ecuador sigue teniendo nuevos capítulos y es el que debido a que el medio británico Daily Mail ha revelado un audio en donde presuntamente el futbolista admite que cambió su nombre y la fecha de su nacimiento. Este audio salió a los pocos días de la decisión de la Comisión de Apelaciones de la FIFA. Recordemos que Chile se quejó ante la FIFA por este futbolista, ya que tendría la nacionalidad colombiana, por lo que en caso de sanción, la FIFA podría restarle los puntos a Ecuador, hecho que lo dejaría fuera de la próxima cita mundialista. Y una ajustada victoria para el Roma, que derrotó 2-1 a Empoli con golazo de Paulo Dybala. Los dirigidos por José Mourinho sacaron adelante un partido muy complicado por la fecha 6 de la Serie A. Los goles de la victoria llegaron a través de un golazo de Paulo Dybala para abrir el marcador y un tanto de Tammy Abraham para sellar la victoria. Y en otras informaciones, amigos, les cuento que Kimberly García y otros atletas de alto rendimiento recibieron los laureles deportivos universitarios. La bicampeona nacional en marcha atlética también recibió una nueva beca para estudiar inglés. Todo ello en reconocimiento a su desempeño como deportista y estudiante, además de ser un ejemplo de disciplina y dedicación. A la emotiva ceremonia asistieron deportistas destacados, escolares de los últimos años, de instituciones educativas y estudiantes universitarios. Les comparto, amigos, también que Cristiano Ronaldo rechazó 242 millones de euros para jugar en el Al Hilal de André Carrillo, esto según la prensa portuguesa. El portugués, el crack mundial de 37 años, rechazó una oferta de 2.3 millones de euros semanales durante 2 años, que equivalen a 242 millones de dólares en total. De euros, así como otra oferta en otro club de Arabia Saudita. De otro lado, el presidente de la Liga de Arabia Saudita dejó en claro su admiración por Cristiano Ronaldo y aún mantiene su ilusión de su posible llegada. Y hoy, martes 13 de septiembre, tendremos impactantes encuentros, teniendo como principal atractivo la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Todo iniciará a las 11:45 cuando el Victoria reciba a Inter de Milán, ambos en busca de sus primeros 3 puntos. En el mismo horario, otro duelo que promete es el que sostendrán Sporting Lisboa y el Tottenham. También a partir de las 2 de la tarde, Liverpool medirá fuerzas ante Ajax. También a las 2 de la tarde, Bayern Múnich recibirá a Barcelona. Este será un tremendo duelo, el mismo que trae a un viejo conocido en el Allianz Arena. Si hablamos de Robert Lewandowski, quien se encontrará con su ex equipo, pero con el único deseo de seguir marcando y mandando en el grupo C. Finalmente, culminando el día a las 9 de la noche, Chivas de Guadalajara recibirá a Tigres por la Liga Mexicana. El duelo de casa contará con la presencia de nuestro compatriota Santiago Ormeño, quien va en busca de más minutos, esperando sostenerse en la pelea del torneo Apertura. Y amigos, con esta
esta información despedimos la presente edición de su bloque deportivo. Tengan un excelente día, muchas gracias por la atención y sigan con más en su informativo Huillaricui. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Sami, por la información deportiva aquí a Huillaricui. Agradecemos, muy buenos días. La hora nacional, la hora en todo el Perú, Ejecuna Panaycuña, casi 8 de la mañana con 7 minutos, aquí en Surfui, la voz de todos. Ocho con 7 minutos, vamos con información. Se viene pues importantes actividades en la provincia de Abancay. Este 16 se está iniciando pues Expo Andes 2022 en Abancay. Están haciendo la invitación a nuestros amigos del gobierno regional de Apurímac. Este evento se va a realizar en el estadio El Olivo. Para este importante Expo Perú Los Andes 2022, Ayacucho presentará café, quinoa y otros productos bandera en la feria. El gobernador de Ayacucho dijo que hay una enorme expectativa porque vuelve a ser presencial. La Expo Perú Los Andes Abancay Apurímac 2022, los que se realizará pues desde este viernes 16 al domingo 17 de septiembre, es una buena oportunidad para que los productores y los productos bandera de la región de Ayacucho, que conforman la Mancomunidad Regional de los Andes, puedan mejorar su presencia en mercados internacionales. Así lo expresó el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carvajal, quien dijo que en el caso de su región participarán con productos de alta calidad, como la palta, el cacao, café, quinoa, y que van a participar en la rueda de negocios que se va a realizar. En declaraciones a la prensa, la autoridad regional dijo que todos los productores se están preparando para presentar lo mejor de su producción, como la quinoa, donde son buenos productores. Somos los primeros a nivel nacional en producción de quinoa, así destacó pues el presidente de, en este caso, el gobernador regional de Ayacucho. 8 de la mañana con 9 minutos. Entre otras informaciones, vamos con más noticias. Piden celeridad y transparencia en investigación de muerte de 4 candidatos en la región del Cusco. Postulante a la alcaldía de una localidad allá en Cusco fallece junto a 2 postulantes a regidores y 1 a consejero regional en accidente de tránsito, esto en Paucartambo, en la región del Cusco. Tras la muerte de 4 postulantes de la Municipalidad Provincial de Paucartambo en Cusco en medio de un confuso incidente, los familiares de las víctimas y militantes del partido al que pertenecían hacen un llamado a las autoridades pidiendo mayor celeridad en las indagaciones y mayor transparencia. Bueno, como recordamos, el choque de una camioneta de placa P3C817 contra un tráiler estacionado en la vía Cujya-Colquepata en Paucartambo acabó con la vida de Fran Yuca, candidato a la alcaldía de la zona, Benito Guamán, candidato a regidor, Braulio Figueroa, candidato a regidor, y Casiano Quispe, candidato a consejero, y el conductor Roger Yuca, todos militantes del partido Somos Perú. Pese a que el hecho ocurrió todavía el sábado, recién la tarde del lunes, los cuerpos fueron entregados a sus familiares, siendo trasladados hasta su natal Paucartambo para las exequias correspondientes, que se llevan a cabo el día martes por la mañana. El día de hoy se está desarrollando pues esta actividad y se está pidiendo la investigación respecto a este accidente en plenos comicios electorales. 8 de la mañana con 11 minutos. No creo, ojalá que no sea así, ojalá sean rumores de que haya candidatos pues que incluso pues, o provoquen accidentes a sus rivales con la finalidad de quedar solos en la competencia. Esto sería pues lo más desleal y lo más execrable que se pueda cometer. 8 de la mañana con 11 minutos. Lo más probable es que sea solo un comentario, un rumor, y esperemos realmente que no lleguemos a este punto de deshumanidad con nuestros hermanos que finalmente han sido opositores, pero la vida humana es la que más se respeta. Claro, no podemos, tenemos que buscar una sana competencia, porque finalmente eso es lo que estamos dejando como ejemplo
a las futuras generaciones. 8 de la mañana con 11 minutos. Vamos con más información. Y recolectan más de 10 toneladas de residuos de aparatos electrónicos en Cusco en medio de la campaña Reciclefets del 2022. Busca la gestión integral de residuos sólidos y el aprovechamiento de los mismos a través del reciclaje y mediante el programa de segregación en la fuente, y se realizó pues la recolección de más de 10 toneladas de residuos de aparatos electrónicos y también eléctricos de hoteles, centros comerciales, institutos, entre otros. Durante la campaña se acopió a nivel nacional bastante material desecho de electrónico. Es el Reciclafest que se realizó en la región del Cusco. La actividad fue organizada gracias a una alianza estratégica entre la empresa Claro y las municipalidades provinciales de Cusco, con el objetivo de garantizar la adecuada disposición final de estos residuos, considerados como peligrosos para la salud y el medio ambiente, ya que emanan gases peligrosos y cuando están en desuso. Durante la visita a la feria, el alcalde encargado Marco Marroquín instó a la población a tomar conciencia para el cuidado del medio ambiente a través de la adopción de prácticas sostenibles. Asimismo, felicitó la labor de los promotores ambientales por su compromiso con la ciudad en el ámbito medioambiental, pero también que permita pues el desarrollo global de la provincia y de la sociedad cusqueña. Hay bastantes electrodomésticos, celulares que ya son descartados y que en esta oportunidad pues con este Reciclafest se ha logrado reciclar, por así decir, recoger más de 10 toneladas de estos aparatos electrónicos. 8 de la mañana con 14 minutos. Así es, y estos aparatos electrónicos que están en desuso no son juguetes, no le demos a los niños un celular antiguo, decimos ya que vaya jugando con eso. No es ningún juguete. La batería de litio empieza a emanar gases, empieza a emanar sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud y también perjudiciales para el medio ambiente. Así que si es que podemos reciclar estos aparatos electrónicos, de repente hay algún maestrito en nuestra localidad, llevémoslo donde él sabrá darle buen uso. 8 de la mañana con 14 minutos. Nos vamos con la información hasta Arequipa. Dictan prisión preventiva para presunto feminicida. Asesinó a expareja en Alto Selva Alegre. Herbert Quintanilla Palma se dio a la fuga del lugar y fue perseguido por la policía, logrando capturarlo por la ribera del río Chili, y en su mano llevaba un cuchillo. La jueza del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa, subespecializada en delitos asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar Rosemary Castellanos Vilca, dispuso la prisión preventiva en contra de Herbert Quintanilla Palma, de 35 años, investigado por ser presunto responsable de la muerte de su expareja, Erika Quispe Guamaní, de 34 años. Luego de escuchar los argumentos de las partes en la audiencia, la magistrada concluyó en que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al procesado con la comisión del presunto delito de feminicidio agravado, el cual se habría perpetrado bajo un contexto de violencia familiar. 8 de la mañana con 15 minutos. En unos instantes nos vamos con las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional, en la voz de Lisbeth Saldívar. 8 con 15 minutos. Se desarrolla la colocación de primeras piedras para los proyectos de riego tecnificado en comunidades de La Huani, Jahuapilgua, Chontahuilque y Chocoyo, la municipalidad distrital de Chalhuahuacho, a través del Midragri. En este caso, pues con la participación de las autoridades y equipo técnico, colocaron las primeras piedras en los sistemas de riego tecnificado de los proyectos que fueron elaborados por Minera Las Bambas. Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho para la transferencia de recursos para la ejecución del proyecto de inversión, mejoramiento, ampliación del servicio de agua para el riego de la comunidad de La Huani, distrito de Chalhuahuacho, esto en Cotabambas, Apurímac, con un presupuesto que supera los 983,000 soles. También se ha desarrollado el convenio de cooperación interinstitucional
interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho para la transferencia de recursos para la ejecución del proyecto de inversión, creación del servicio de agua para riego en la comunidad de Cahuapirua, esto en el distrito de Chalhuahuacho, Cotabambas, Apurímac, con un presupuesto que supera el $1.000.000. Es 1.150.000 soles de presupuesto según este convenio. También hay un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho para la transferencia de recursos para la ejecución del proyecto de inversión denominado Creación del Servicio de Agua para Riego en la comunidad de Chontahuilque y distrito de Chalhuahuacho, Cotabambas, Apurímac, con un presupuesto que casi alcanza el $1.000.000. Entre tanto, también se ha desarrollado el convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho para la transferencia de recursos para la ejecución del proyecto de inversión, mejoramiento y ampliación de servicios de agua para el riego en el sector de Jatacanca, esto es en Cayarani, centro poblado de Chocollo, Chaya, también en Pampacorral y Sexeca de la comunidad de Chocollo, distrito de Chalhuahuacho, esto en Cotabambas. El presupuesto asciende a más de 1.779.000 soles aproximadamente que tendría como presupuesto. ¿Qué les parece? Hay importantes convenios que se han firmado con el gobierno, en este caso con el gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura y Riego. Y ya estamos con nuestra compañera Lisbeth Saldívar para las primeras planas de los diarios de circulación local y nacional. Nos vamos con Lisbeth Saldívar a esta hora de la mañana. Liz, muy buenos días. Bienvenida a Radio Surfuy. Buenos días, César. Buenos días, Henry. Buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana. Martes 13 de septiembre 2022, siendo 8 de la mañana con 18 minutos. Damos inicio a la lectura de los principales diarios de circulación regional, nacional. ¿Y qué novedades nos traen para esta mañana? Empezamos, como de costumbre, con el diario de Apurímac, el diario El Pregón, que tenemos ya entre manos para compartir con ustedes los principales titulares. Nos dice en su principal titular: vecinos ahora ya no sufrirán en época de lluvias, mejorando vidas. El último fin de semana se realizó la ceremonia de inauguración, entrega de obra, mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal en la urbanización Bellavista Baja en Abancay, la misma que contó con la presencia del alcalde de Abancay y los regidores del Consejo Municipal, entre sus titulares. Por otro lado, Pregón también nos dice en esta mañana: de procedencia estadounidense, bomberos de Chalhuanca cuentan con nueva unidad contra incendios. Al ser intervenido, en otro titular, opuso resistencia. Policía detiene a iracundo sujeto acusado de tentativa de homicidio contra mujer. ¿Cuándo terminará esto? Más información en el diario El Pregón. Sigue imparable, candidata, dice, en provincia Chanca. Continúa creciendo apoyo a Lucimar Alarcón en Andahuaylas. Esto nos trae en sus principales titulares el diario El Pregón, el diario de Apurímac para esta mañana. El diario El Chasqui todavía no se ha actualizado, sigue con la fecha 12. Nos vamos en todo caso hasta la región de Cusco. El diario El Sol nos dice en sus titulares: conductor manejó con licencia retenida y 26 infracciones. Vehículo en el que murieron 5 personas, 4 de ellos candidatos a diferentes cargos en provincia de Paucartambo, pues era manejado por chofer con cuestionable récord. Piden mayor responsabilidad a candidatos durante sus viajes de campaña. Eso sí, es importante y necesario, pues la responsabilidad, la seguridad sobre todo, la vida sobre todo. Poblaciones de Paucartambo dieron el último adiós a cuerpo de conductor y candidatos. Por otro lado, también el diario El Sol de la región de Cusco nos trae para esta mañana: Cusco es la segunda región con más conflictos sociales a nivel nacional. Una persona falleció y 13 resultaron heridos. Se registraron 3 casos nuevos y 2 fueron resueltos, pone en su titular. Por otro lado,
de la obra de mejoramiento de la carretera San Marino Vilcabamba se extravían materiales de almacén de Vilcabamba, wow, por un valor de 128,000 soles, imagínense, que fue el fantasma a llevárselo todos estos materiales, ¿qué habrá pasado? Por otro lado, ya se preparan para vacunarse, escuche bien, a los niños de 6 meses a 5 años de edad, ya se aplican cuarta dosis también contra la COVID-19 para mayores de 18 años. Esto nos trae el diario El Sol de la región de Cusco. Y también el diario de Cusco para esta mañana nos dice en sus principales titulares: Ministerio del Interior saca a coronel de la Policía Nacional del Perú, Harley Colchado, del equipo especial contra la corrupción en el poder. Golpe a investigaciones de corrupción en el gobierno. Fiscal Marita Barreto considera medida como una grave obstrucción a la justicia y anuncia acciones. Decisión se adopta luego de que el oficial de la policía hizo sus descargos frente a la denuncia en su contra que presentó defensa de Pedro Castillo. Por otro lado, Diario El Cusco también nos dice para esta mañana: próximo jueves vence plazo para actualizar DNI para las elecciones. Miles de ciudadanos no han logrado efectuar el trámite. Frente a esta situación, entidades electorales deben actualizar que se puede votar, autorizar que se pueden votar el domingo 2 de octubre con DNI de fecha caducada. Caso contrario, se estará atentando contra el derecho a sufragio. Más información, Diario El Cusco. En la parte superior nos trae titulares: José Williams fue elegido presidente del Congreso. Determinan que no se permitirá paseo a caballos en zonas arqueológicas de Cusco. Y ahora, ¿dónde mandarán todos los caballos alrededor pues de Cusco que hacían también este turismo? Juvenal Orlando Chalco inició labor como gerente regional de transportes. Ahora sí, nos vamos hasta la región de Arequipa. El diario El Correo de la región de Arequipa nos trae en sus principales titulares: Sindicato de la Voz de Alerta plazas a dedo en Municipalidad Provincial de Arequipa. Trabajadores hacen huelga en contra de los procedimientos que buscarían dejar la Municipalidad Provincial de Arequipa a 23 personas que se encuentran en gestión de Omar Candia. Por otro lado, también el diario El Correo de Arequipa nos dice: policía da nuevo desplante a presidente Pedro Castillo. Más información: 2,000 casos de cáncer en solo 6 meses, también dice el diario El Correo de la región de Arequipa. Ahora sí, nos vamos con el diario El Correo, pero hasta la región de Puno, que nos trae en su titular: mototaxista sería parte de una banda de peteras, cae hombre, clave Imperium, ponen entre comillas. Sobre él pesa una orden de detención preliminar por estar involucrado en el robo de joven ingeniero arequipeño, quien luego apareció muerto tras haber estado divirtiéndose en cuestionada discoteca. Por otro lado, también el diario El Correo de Puno dice: héroe de Chavín de Huántar presidirá el Congreso. Más información vía Ñuñoa, Santa Rosa, esto en Puno: chofer perece en accidente de tránsito. Por allá también los accidentes a diario. Ahora sí, nos vamos rapidísimo a los diarios de circulación nacional y empezamos con el diario El Comercio para esta mañana, que nos trae: Gobierno obstruye investigación de la Fiscalía al retirar de puesto a Colchado. Disponen que Henry Harley Colchado sea relevado de la jefatura de división de búsqueda de la DGNIN. Así han ordenado esta información, en realidad pues que viene circulando casi en todos los diarios. José Williams es elegido presidente del Congreso con 67 votos. Más información, El Comercio para esta mañana: paraderos informales generan caos y congestión en el Óvalo y Higuereta, dice así.
debe ser en Lima. Más información, ahora sí, nos vamos con otro diario para esta mañana, 8 de la mañana con 26 minutos, y tenemos entre manos La República. Sospechosos movidas en el Ministerio del Interior. Sacan y reponen en horas de acolchado. A las 9:30 de la noche, el director de inteligencia de la DIJÍNIN dio a conocer la remoción del coronel de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado, como jefe de la división de búsqueda de la DIJÍNIN, y lo mantenía como coordinador del equipo especial de la policía de apoyo a la fiscalía. La fiscal protestó porque Colchado pues se queda sin recursos humanos y logísticos para las diligencias que debe realizar. Esta madrugada, el Ministerio del Interior dejó sin efecto esa orden del director de la DIJÍNIN y puso en el cargo, o repuso en el cargo, vale decir, pues a Colchado. Bueno, realmente esta es una situación de nunca terminar también dentro del gobierno. José Williams es el nuevo presidente del Congreso. Otro titular, La República nos trae para esta mañana. En cuestión de economía, cajas municipales ofrecerán, dice, tarjetas de crédito con tasas desde 22%. Por otro lado, también Keiko Fujimori seguirá siendo investigada por lavado de activos. Más información, nos vamos ahora con la lectura del diario Perú 21. Nos dice entre sus titulares principales: gobierno impulsó la salida de Camones, pero el Pleno eligió al excomando chavín de Huántar, José Williams. El tiro le salió por la culata, ponen ellos en su principal titular. Querían a alguien alineado con el oficialismo en la presidencia del Congreso. Ahora tienen al frente a un personaje de trayectoria. Perú 21 también nos dicen esta mañana: investigación, comisión de fiscalización, investigación, la estafa de millonario presupuesto a los niños con cáncer. Ejecutivo cede terreno al narcotráfico, paralizan erradicación de hoja de coca en el Braem. Por otro lado, impacto se sentiría en el 2023. Falta de urea encarecerá, dice, los alimentos. Más información, otro diario, tenemos entre manos. Gestión, siendo las 8 de la mañana con 29 minutos. Nuevas autoridades tendrán 10 millones más para hacer obras. Alcaldes que serán elegidos en octubre tendrán 6.233 millones adicionales el próximo año, mientras que futuros gobernadores regionales recibirán 3.818 millones más, incrementando así la nueva distribución de los recursos de fondos de compensación regional. O sea, hay más platita, habrá más platita para más obras. Qué bueno. Más información, ¿qué más tenemos antes de irnos? 8 de la mañana con 29 minutos. El peruano, en su titular principal, el presidente Castillo enfatiza compromiso de su gobierno. Ejecutivo fortalecerá, dice, pacificación nacional. Recalca que no tolerarán ninguna forma de terrorismo. Acuerdan condecorar a sus oficiales de la policía, mineros y personas auxiliar que participaron en construcción de túneles de Operación Chavín de Huántar. De esta forma le damos fin a esta edición de los principales diarios de circulación nacional y regional. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenos días. Adelante. Gracias, Lisbeth, por la información de los diarios de circulación nacional y regional. Nosotros ya nos despedimos también aquí en el informativo Bullarico. Gracias, Lisbeth. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta mañana. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 31 minutos. Nosotros llegamos a la parte final del informativo Huillaricuy a través de Radio Surfo y La Voz de Todos. Estuvieron con ustedes Henry Borda, César Loaiza, Hernán Zulca, Gonzalo Wirsel, Sami Canales y Lisbeth Saldívar en la edición de hoy. Edición que correspondió al día de hoy, 13 de septiembre del año 2022. Por su atención, muchísimas gracias. Buenos días. Permiso, Tupananchis-Cama. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy.
Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricul.